Vamos a iniciar con la parte del concepto de biología para recordar lo que ustedes vieron en el trimestre pasado. ¿Alguien tiene alguna idea del concepto de biología? ¿Cómo la pueden definir? Estudio de la vida. Estudio de la vida. Bien, entonces como ustedes lo han mencionado, la biología se encarga del estudio de la vida. Pero antes de iniciar es importante hablar sobre las reglas de cómo vamos a trabajar. Una de las reglas que he mencionado también en el grupo anterior trata sobre la forma de trabajo. Ya ustedes saben que estamos en forma virtual, pero que es importante que mientras que estemos dando clases, ustedes mantengan su micrófono apagado. Una vez usted quiera hacer una pregunta, usted le enciende y podemos hacer las preguntas. Otra de las reglas es que cuando vamos a pasar asistencia, hoy todavía, porque todavía tenemos un listado que está creciendo en términos de estudiantes, entonces no va a ser tan necesario, pero siempre que vayamos a pasar asistencia es importante de que las personas o los estudiantes tengan su cámara encendida para pasar la asistencia. Si usted desea tenerla encendida, bueno, sería mucho mejor para poder interactuar e ir conociéndolos a cada uno. El trabajo sincrónico significa el trabajo que vamos a hacer aquí diariamente. Usted tiene que hacer preguntas. Si usted no entiende algo, es necesario que usted pregunte. ¿Por qué? Porque luego no es lo mismo que estemos aquí, usted pueda preguntar a que usted quede en la casa y esté con las dudas. Pero usted va a tener una atención que vamos a ver en el punto número 5. El trabajo asincrónico es el que hace usted en su casa, en el que usted va a poner en su casa de su parte y usted va a investigar, va a buscar, va a leer para poder entender un poco más o complementar lo que se dice en clase. Siempre van a haber parciales mensuales, o sea, cada mes va a haber un mensual que yo se los voy a asignar y va a tener un tiempo o una fecha de entrega. Usted va a tener un horario de atención, por si usted tiene alguna duda, ese horario va a ser los miércoles de 8 a 4 de la tarde. En la plataforma yo les voy a dejar el número de teléfono, igual el colegio tiene el número de teléfono y saben el horario de atención. De 8 a 4 usted me escribe y me pregunta si tiene alguna duda. Preferiblemente que la duda sea con respecto a alguna pregunta de alguna asignación, de tareas. Otra cosa que es muy importante es la puntualidad, y se lo voy a recalcar varias veces, la puntualidad de entrega de las asignaciones. Ustedes tienen que entregar las asignaciones puntualmente, van a tener una fecha, luego las pueden entregar, pero la puntualidad entonces no va a ser la misma, el porcentaje de ponderación para puntualidad no va a ser igual. Y algo que es un regalo es el quiz sorpresa. En las plataformas les puedo dejar quiz. Esos quiz son sorpresa y son regalos porque los quizzes van a sumar, pero no van a restar. Si usted lo hace, le va a sumar puntos. Si son de 5 puntos, le va a sumar. Si usted no lo hace, no le va a restar nada, pero no le va a sumar. Entonces esos quizzes van a estar relacionados con lo que usted esté estudiando, esté leyendo en la semana, en las tardes, una hora, media hora, con respecto a cada uno de los temas. Y la puntualidad está relacionada con la entrega de los talleres que se les den, que van a estar en el módulo, pero que yo voy a hacer énfasis en algunas asignaciones de todas las que están allí, de cuáles van a ser sumativas, o sea, que llevan una nota y cuáles van a ser formativas para que usted practique, para que usted haga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, puede continuar. Bien, entonces vamos a iniciar a ver con una dinámica pequeña aquí de... Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo, como ya hemos dicho, es el primer tema. Recuerden que el próximo fin de semana es 9 de enero y no tenemos clase. Eso es importante, así que en la próxima sesión ustedes van a tener asignaciones que al final de cada presentación yo les voy a hablar un poquito de la asignación, de cómo tienen que hacerla y cuándo tienen que entregarla. Igual en la plataforma va a estar el tiempo. Ahorita mismo la plataforma están trabajando en ella, tiene algunos inconvenientes, pero se van a solucionar en esta semana. Así que apenas la plataforma está habilitada, yo le voy a subir su asignación para que usted tenga el tiempo para hacerla y entregarla. A ver, el metabolismo. ¿Qué podemos definir como metabolismo? ¿Qué han escuchado del concepto de metabolismo?
¿Qué será eso de metabolismo? Profe, ese no es el proceso en el que uno tarda en procesar y expulsar la comida. Sí, está relacionado con eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Podría decirse que es un conjunto de cambios químicos o físicos, biológicos, perdón. Ok, sí, ¿qué químico? Es más como la absorción de energía. Sí, actuación de energía. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otra idea. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser eso? Metabolismo. Las personas dicen por allí, lo que pasa es que yo estoy flaco o yo estoy gordo porque mi metabolismo es rápido o porque mi metabolismo es lento. ¿Lo han escuchado? Sí, Y el concepto de metabolismo, entonces, ¿qué será? ¿A qué se refiere? Como ustedes lo han dicho, se refiere a reacciones químicas, o biológicas, biológicas. biológicas que implican qué tan rápido se degrada la energía o se utiliza la energía, ¿cierto? Correcto. Bien. Entonces vamos a ver, para iniciar a hablar un poco de metabolismo, tenemos que conocer el concepto de energía. ¿Quién puede leer? A ver, ¿qué es la energía? Yo puedo leer si gusta. Ok, Ok. La energía es la capacidad de producir un cambio y se mide por la cantidad de trabajo realizado durante este periodo de cambio. La bien. presencia de energía. Ok, perdón. Sigue, continúa. Ok. La presencia de energía solo se revela cuando se ha producido un cambio. Tipos de energía: lumínica, química, mecánica, eléctrica y calórica. Bien, entonces muy bien, gracias. Es la capacidad de producir cambios y se mide por la cantidad de trabajo realizado durante este periodo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted se levanta en la mañana. ¿Qué hacemos luego que nos bañamos? Si nos bañamos y nos cepillamos, ¿qué hacemos? Desayunamos. Desayunamos. ¿Por qué desayunamos? ¿Qué queremos obtener? Energía. Energía. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, usted se levanta, se baña, se cepilla y se va al trabajo y usted trabaja en un trabajo muy fuerte donde tiene que levantar peso y demás? ¿Qué va a No pasar pierde energía. qué va a pasar con la energía que usted tenía almacenada? Se pierde, se gasta. Se gasta esa energía. Entonces, probablemente su trabajo sea un poco menos eficiente, ¿cierto? Porque el trabajo se define como, como una fuerza que usted tiene y usted lo hace en una distancia. Entonces, eso como físicamente definiéndolo como trabajo, si usted no tiene energía, usted no lo va a poder realizar. Pero ahora, hay diferentes tipos de energía. ¿Cuáles son? Lumínica. Lumínica, química, mecánica y eléctrica. Vamos con la lumínica. Nosotros podemos obtener energía lumínica del sol. ¿Qué creen? La Sí, profe. pregunta, sí podemos, vamos a hacer, sí la podemos obtener, por supuesto. Podemos sacar energía para encender luces, para mover motores, para, ¿qué más? Para autos. Ese es un tipo de energía, ¿cierto? Pero voy a hacer las preguntas más específicas. Nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, ¿puede obtener energía del sol? No. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. ¿Sí? Sí, O sea, que nosotros podríamos pararnos al sol y si no comemos, piensen que no hemos comido hoy nada. Y yo ahorita o cada uno de ustedes se para del sol, es probable que quedemos cargados en energía. o sea, de esa manera no, pero de otras formas sí es como que más necesario también la energía solar. ¿Como cuál? A ver. Por las vitaminas que Eh, puede dar la luz. sí, por la adherencia de la vitamina D y el calcio a los huesos. Ok, esos son vitaminas, son importantes y fundamentales en la fisiología de nuestro cuerpo. Pero como tal tipo nos brinda un tipo de energía, es decir, aumenta los niveles de energía en nosotros, de ATP, y de azúcares, de No, profe. carbohidratos, de proteínas. Probablemente no. ¿Quiénes sí necesitan energía lumínica para tener energía? Las plantas. Las plantas, porque son organismos autótrofos, ¿cierto?
O sea, que utilizan la luz para producir sus alimentos en ese proceso mágico que se llama Fotosíntesis. fotosíntesis. Bien. Ahora, la energía química, ¿la utilizamos nosotros, sí o no? Sí. Sí, Claro, profe. agarramos los alimentos, el pan que nos comemos en la mañana, la tortilla, y transformamos esa tortilla, la masticamos por fase mecánica, pasa al estómago, todos los jugos gástricos, y entonces esos nutrientes se transforman y pasan en forma química a cada uno de los millones de células que nos forman, ¿cierto? Entonces allí sí. Mecánica, ¿cuál sería la mecánica? Los movimientos que realizamos, profe. Movimientos que realizamos nos pueden dar un poco de energía, porque por ejemplo, piense que usted está todo el día en una cama acostado, pero usted está todo el día haciendo algo, usted siente que usted comienza a moverse y usted le da un poco más de energía. Hacer ejercicio, usted siente, gasta energía, es cierto, pero también eso hace que usted sienta más energía. Por el movimiento hay como en español sería como un costo-beneficio, un equilibrio entre eso. La energía eléctrica, que principalmente nosotros sí la tenemos dentro, pensamos que no, pero sí tenemos electricidad dentro porque es la que permite que, por ejemplo, nuestro corazón esté funcionando. Hay electricidad, que nuestros músculos, que todo nuestro sistema nervioso esté funcionando, se basa a través de energía eléctrica que está dentro de nuestro cuerpo. La energía calórica, que también es muy importante porque es la que nos permite mantenernos regulados, y que es por eso que cuando, por ejemplo, el medio externo está mucho más caliente, nuestro cuerpo lo que hace es una respuesta y comenzamos a sudar, o hacemos deporte, comenzamos a sudar para regular el medio o la superficie de nuestro cuerpo, del órgano de nuestro cuerpo, que es la piel, comienza a tratar de regular versus el medio externo. Entonces ahí comenzamos a sudar. Esos son tipos de energía que tenemos que tener claro que forman parte de nuestro metabolismo o el metabolismo de animales, de plantas, otros organismos. Origen de la energía, sabemos que el principal origen de energía que tenemos, el más grande que podemos ver nosotros todos los días, es el sol. Y aquí es como vemos en este cuadro de cómo ocurre esto. La energía solar, captada por los autótrofos, que son las plantas, pero que también utilizan dióxido de carbono del ambiente y que producimos nosotros como contaminación, más el agua y otros nutrientes, más el agua, y van a producir azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y oxígeno también para nosotros que iría por aquí. Esos polisacáridos, esos lípidos, esas proteínas, esos ácidos nucleicos, ¿quiénes los van a consumir? Todas esas sustancias, todas esas sustancias que producen las plantas, luego nosotros las vamos a consumir. Por ejemplo, vamos al mercado y compramos tomate, el tomate salió de una planta. Entonces, producto de fotosíntesis, nosotros nos comemos el tomate, la lechuga, el repollo, el arroz, los frijoles, todo eso nosotros como heterótrofos lo vamos a consumir. Y entonces nosotros, producto de la degradación de todos esos alimentos, vamos a producir nuevamente dióxido de carbono. Incluso como agentes contaminadores, por ejemplo, compramos algo y lo que hacemos es que para no botarlo en otro lugar, lo que venimos es prendemos una basura y quemamos todos esos plásticos que nosotros que obtuvimos y contaminamos más el ambiente, y de nuevo las plantas están allí como aguantando golpe, le digo yo, y ella sigue trabajando para limpiar el planeta y quitarle todo el dióxido de carbono y nosotros seguir produciendo dióxido de carbono. El problema está en que nosotros producimos más dióxido de carbono de lo que los árboles o la cantidad de árboles pueden limpiar porque estamos talando todos nuestros bosques. Entonces eso forma parte del metabolismo. Aquí podríamos ver un esquema, un flujo de energía y el ciclo de la materia, de cómo el sol le da energía lumínica a la planta, ella produce energía química que comparte con hongos y también energía química que comparte con los animales que van a comer las hierbas, otras plantas más. Ese animal produce calor, ese animal transpira, entonces luego todo eso va a pasar cuando este animal muere, estos restos orgánicos van a ser degradados por bacterias, por hongos, y también a través de ayuda de energía, por ejemplo, calórica. Con calor se descompone mucho más rápido los cuerpos. Por eso vemos que si, por ejemplo, usted pone un pedazo de carne fuera
y lo deja ahí 5 días, se va a descomponer por moscas y otros organismos más, pero si usted lo deja, le quita la energía calórica o el calor y lo deja en el freezer congelando, usted va a ver que se va a mantener. Ese es el proceso dentro del metabolismo o el ciclo de la materia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nadie? No. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien, entonces el flujo de la energía, como lo hemos visto, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque luego en la siguiente clase o en la siguiente sesión vamos a hablar sobre fotosíntesis, vamos a hablar sobre respiración celular, y para eso tiene que estar claro estos esquemas. El flujo de la energía. ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿quién puede leer esto? Desde arriba hacia abajo, siguiendo la flecha. Voluntario. Yo lo hago, profe. Energía solar que es consumida por las plantas. ¿Escucho bien? ¿Cómo? Ok, ahora sí. La energía solar que es consumida por las plantas, luego vienen los como cloroplastos y la fotosíntesis, viene la energía química que es consumida por los animales herbívoros, energía química también que es consumida por animales carnívoros, y esto va a producir energía química, mecánica, eléctrica, lumínica y calórica. Ok. ¿Alguien más que quiera explicarlo? Bien, vamos a ver, el flujo de energía ya lo hemos dicho, pero vamos de nuevo a resaltarlo. El sol produce energía solar o energía lumínica, las plantas lo obtienen. ¿Qué pasa en la planta? En la planta, vamos a ver ahorita, en la planta hay una estructura dentro de la célula de la planta, de las células vegetales, hay unas estructuras, unas organelas que se llaman cloroplastos. Son los organelos encargados de que allí ocurra la fotosíntesis. Entonces, ¿qué va a pasar luego de la fotosíntesis? Esta es la fórmula, esta es la parte química, la fórmula de la reacción. Dice que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, y que eso en presencia de energía solar va a producir una molécula de glucosa. Esta fórmula que está aquí, C6H12O6, es la glucosa, y la glucosa no es más que azúcar. Y también se forman 6 moléculas de oxígeno. Esa es la importancia principal de la fotosíntesis. Las plantas toman el dióxido de carbono que producimos nosotros, los animales, las queman, las fábricas, todas esas empresas, todas esas cosas que contaminan el ambiente, empresas y demás, nosotros. Entonces, las plantas toman ese dióxido de carbono, pero también necesitan agua. Por eso es que las plantas, si usted no le coloca agua, usted va a ver que la planta se muere, no hace fotosíntesis. Y ella al final va a producir azúcares y va a producir oxígeno. Este azúcar lo utiliza principalmente ella dentro de la respiración celular. Y este dióxido, el oxígeno, es el que ella libera al ambiente a través de sus hojas, y nosotros podemos respirar, los animales pueden respirar. Eso quiere decir que las plantas son indispensables para que se mantenga la vida en el planeta, porque son los productores primarios. Ellas van a producir energía química, que es el azúcar, la glucosa. Los animales herbívoros se comen esas hojas, se comen esas plantas. Entonces, esos animales herbívoros, principalmente los animales carnívoros, se los van a comer, y nosotros pues formamos parte de esos animales carnívoros, porque también comemos carne, a menos que usted sea vegano. Y allí involucra la energía química, la mecánica dentro de todos estos procesos, lumínica y la calórica. Un sistema que no es más que la parte del universo cuyo cambio observamos se define de acuerdo al interés del investigador. Por ejemplo, podemos definir una célula, el tejido, el metabolismo, una población, el planeta y muchos más. Entonces, eso forma parte del sistema que estemos estudiando, o del metabolismo que estemos estudiando. Por ejemplo, podemos estudiar metabolismo dentro de una célula. ¿Qué ocurre dentro de una célula? Y estas son las partes de la célula que estoy seguro que ustedes vieron en el trimestre pasado. A ver,
Vamos a hacer un repaso aquí de las partes más importantes de las que vamos a ver. ¿Cómo se llama esa estructura que está aquí, que está pintada de morado y que en el centro tiene una estructura de azul? Eso, Núcleo. pues, el núcleo, ¿no? El núcleo. ¿Y el que está aquí dentro? Nucleolo. El nucleolo. ¿Y No. por qué es importante el núcleo? Rige todas las funciones de la célula. Ok, tiene todas las funciones de la célula del encargado. Bien, muy bien. Esta estructura que está aquí, que dice número 1, ¿cuál será? ¿Quién tiene una idea? Comienza con M. Son las mitocondrias, ¿no? Mitocondria. ¿Qué ocurre en la mitocondria? Allí en la mitocondria es donde ocurre el proceso de la respiración celular. Oído, no es lo mismo respiración pulmonar a respiración celular. La respiración celular es el proceso en el cual se degradan las moléculas muy grandes y se llevan hasta moléculas muy pequeñas, hasta la forma más pequeña, perdón, que se llama ATP o el adenosín trifosfato. Y por acá tenemos de verde una estructura que probablemente sea el cloroplasto, aquí, en donde ocurre la fotosíntesis, que no es más que la planta toma el sol, energía lumínica, más el dióxido de carbono, más el agua, y va a formar oxígeno y glucosa, que luego va a ser utilizado por ella y por nosotros, los animales, y las personas, seres humanos. También estamos dentro del reino animal. Aquí vemos las estructuras dentro de las células que son las encargadas de formar, que tienen alguna función de metabolismo. Por ejemplo, ya ustedes lo mencionaron, el núcleo, que es donde se produce, donde está la síntesis del DNA o el ADN, que es nuestra información genética, y el ARN, que es el que lleva la información para que se formen las proteínas, todas las proteínas que forman nuestro cuerpo. Entonces, esa información o ese metabolismo ocurre aquí en el núcleo. También tenemos aquí en el retículo endoplasmático, que es otro organelo, ocurre otro tipo de metabolismo, que es la producción de lípidos o la grasa de nuestro cuerpo. Y también ocurre el transporte intracelular. En los ribosomas, otra estructura, se forman también proteínas, pero esa información de los ribosomas viene desde el núcleo. El núcleo le manda información a los ribosomas y se forman las proteínas. ¿Cuándo se forman las proteínas? Para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, estábamos cortando una pipa, un coco, y vinimos y nos cortamos el dedo, una pequeña cortada, se comenzó a cerrar. Entonces allí se envía el mensaje para que las células que están adyacentes a la herida comiencen a reproducirse y se formen las proteínas necesarias para poder cerrar esa herida. Entonces allí tiene la funcionalidad, la síntesis o producción de proteínas. El complejo de Golgi o aparato de Golgi, que no tiene que ver con la maduración de glucoproteínas y algunos componentes de la membrana celular, es decir, la membrana que rodea cada una de los millones de las células que nos forman. En las mitocondrias también, que ya hemos mencionado que ocurre la respiración celular, que vamos a ir viéndola más adelante, donde tiene varias etapas. El citosol también, que ocurre otro proceso que forma parte de la respiración celular, que se conoce como la glucólisis, que se rompen las moléculas de glucosa. Y también está pues el cloroplasto, que es donde ocurre las funciones de la fotosíntesis. Esta es una imagen que la coloqué porque quería preguntarles a ustedes, ¿cómo creen ustedes que está relacionada esta célula con esta imagen? En que ambos son seres vivos. Ok, ¿qué más? ¿Cuántos tipos de células hay? La pista es por allí. ¿Cuántos tipos de células hay? Dos, profe. ¿Cuál? Eucariota. Ok. Y procariota. Ese sería en base. ¿A qué lo tiene? ¿Cómo dice? No, profe, nada, disculpe. Ok. Esa sería procariota y eucariota en base a la envoltura nuclear. Pero vamos a ver los dos tipos de células eucariotas que hay. ¿Cuáles son? Animal y vegetal. Ok, animal y vegetal. Entonces, ¿cómo está relacionada esta imagen
con esta célula. Esto es una deducción, un ejercicio de deducción. Quiere decir que esta célula que está aquí, al no tener cloroplasto, ¿qué tipo de célula es? ¿Animal o Animal, vegetal? profe. Es animal, claro. ¿Cómo sabríamos que es vegetal? Fácil, le vemos una pared celular engrosada y también aparecen los cloroplastos. Los cloroplastos son únicos de las plantas y en algunas bacterias que son fotosintéticas. Eso es importante. Entonces, por eso le coloqué esta imagen de este toro. Entonces, vamos a definir el concepto ahora sí de metabolismo, que no es más que un conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células de todos los seres vivos. Así de simple. Conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células de todos los seres vivos. Pero se divide en dos fases. 1, catabolismo. 2, anabolismo. ¿Cuáles son las diferencias? Que el catabolismo es un mecanismo de degradación y el anabolismo es un conjunto de formación o de síntesis. Esa es la diferencia. Catabolismo degrada. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, azúcar, un azúcar muy grande, el catabolismo lo que hace es como dividirlo, ese terrón de azúcar, 1.000.000 de veces. Lo hace mucho más pequeño. Ahora, anabolismo es que si yo tengo 1.000.000 de moléculas o terroncitos de azúcar, por el anabolismo, entonces todo eso se fusiona y se forma un solo terrón de azúcar. ¿Eso se entiende? Sí, ¿me escucharon? Sí, profesor. Sí, sí. Bien, entonces hay dos procesos dentro del metabolismo, catabolismo y anabolismo. Eso tienen que tenerlo bien claro y escucharlo porque es fundamental para entender fotosíntesis y respiración celular. Y aquí tenemos un esquema general del metabolismo. Miren, las flechas en rojo explican catabolismo y las flechas en verde explican anabolismo. Ya hemos dicho que el anabolismo es formación, síntesis, y catabolismo es degradación, ¿cierto? Entonces vemos acá arriba, por ejemplo, proteína. Dice que las proteínas por catabolismo, veamos la flecha roja, se degradan y forman... No, ¿por qué me sirviste? Tembe. Apaguen, Pon por el plato favor, ya hay el alguien perro que anda ahí de hambriento. con el micrófono encendido. Entonces las proteínas por catabolismo se van a degradar en aminoácidos y esos aminoácidos se van a degradar en urea. Pero lo contrario sería que esa urea por anabolismo verde se une y forma aminoácidos y esos aminoácidos forman proteínas. Y así va a ocurrir lo mismo con los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, los polisacáridos que no son más que azúcares, como los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y los lípidos, por ejemplo, como el glicerol y los ácidos grasos. Todos ellos van a entrar en un ciclo, ya sea para formarse por anabolismo o para degradarse por catabolismo. Pregunta, cada vez que comemos, ¿qué proceso predomina? ¿El catabolismo o el anabolismo? Catabolismo. Cada vez que comemos un pan, pensemos en un pedazo de pan, lo mordemos. ¿Qué proceso predomina? El de degradación, ¿verdad? Y el de degradación es catabolismo. Voy con otro ejemplo. Estamos en la casa y tenemos un set de pesas y comenzamos a hacer pesas todos los días porque queremos estar allí para que nos vean y que estamos fuertes. ¿Qué proceso predomina? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Anabolismo. ¿Cómo? Anabolismo por la creación de proteínas. Claro, muy bien. Estamos forjando a que esas proteínas se unan y las fibras se unan y entonces no estamos degradando, estamos formando, ¿verdad? Y ese proceso se conoce como un proceso de anabólico. Por eso han escuchado a las personas que dicen que estás tomando anabólicos.
¿Sí lo han escuchado? Las personas que alzan pesas, Sí. dicen que estás tomando anabólicos, esteroides, porque lo que hacen es que forman. Entonces, ese es un proceso de formación, proceso anabólico. Y el catabolismo es de degradación. Recuerden siempre el terrón de azúcar. Un terrón de azúcar grande lo parto 1.000.000 de veces. Ese es un proceso de degradación, eso es catabolismo. Pero ese mismo terrón de azúcar dividido en 1.000.000 de partes, lo vuelvo a unir, a pegar todo junto, eso sería el proceso de anabolismo. Entonces esa es la forma fácil de entender esto. Aquí lo vemos un poco más gráfico, la visión general. Por catabolismo tengo carbohidratos, proteínas, lípidos, y se van a degradar entonces en dióxido de carbono, en hidróxido, en agua y en amonio, que son los resultados que tenemos acá, producto de la degradación. Los carbohidratos, recuerden que son azúcares, se van a producir entonces dióxido de carbono. Y también tenemos unas moléculas que vamos a hablar más adelante y que usted tiene que irse familiarizando. Van a ver el concepto del ADP, del ATP, del NAD, del NADP, del FAT H2, que no es más que el tipo de energía química luego de la respiración celular se produce o luego de la fotosíntesis. Y el anabolismo, que es un proceso de degradación. Usted se comió una paleta y tiene azúcares y luego eso se tiene entonces que tiene que formar otras moléculas mucho más grandes que van a formar parte quizás probablemente de nuestros músculos o de nuestros órganos, y ese es un proceso anabólico. Cuando comemos, vamos a pensar esto, cuando comemos nos gusta comer McDonald's, KFC y demás, y entonces toda esa grasa no se puede degradar porque no hacemos tanto ejercicio y se deposita grasa en los órganos, en el estómago, en el abdomen, en el hígado. ¿Será por anabolismo o por catabolismo? Es por anabolismo. Anabolismo, claro, porque se está recubriendo lo que nos sale, si nos sale una llantita, si nos sale el gordito, entonces eso es un proceso anabólico porque se deposita, se forman moléculas mucho más grandes. Eso es lo que tiene que estar claro para que lo vean lo que ocurre diariamente. Este es un cuadro interesante porque te permite comparar las características entre anabolismo y catabolismo. Por ejemplo, vamos a darle que alguien lea, a ver. ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No hay nadie. ¿No escuchan? No, sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Voy a hacerlo como al azar, pues, a ver. Andrés, alguien de los que está allí que se llama Andrés, que pueda leerlo, por favor. Andrés, ¿está en clase? Sí, profesor. Catabolismo versus anabolismo. Catabolismo y anabolismo. Propósito: generación de energía, formación de compuestos. Naturaleza de proceso: oxidación y degradación. Reproducción de sintético. Energética: restringen energía, uso de energía. Moléculas iniciales: altamente variables, estructuras completas, relativamente pocas estructuras simples. Productos finales: relativamente pocos, estructuras simples, altamente variables, estructuras complejas. Ok, muchas gracias por la lectura. Entonces, este es un cuadro interesante que ustedes pueden ver y hacer una comparación de cuáles son las diferencias entre catabolismo y anabolismo.
Estas son algunas de las rutas metabólicas que ustedes van a ver luego en los siguientes temas, pero que pueden ir en casa viéndolo y ir entendiéndolo, porque así pueden entender un poquito más de cómo se dan, por ejemplo, la degradación de las grasas en el cuerpo, cómo eso ocurre, cómo se transforma. Ya sabemos que hay vías catabólicas, anabólicas, y hay algunas que tienen la capacidad de hacer en ambas direcciones, y esas vías se les conoce como anfibólicas. Tienen la capacidad de actuar entre la vía catabólica y la vía anabólica. Tenemos algunas reacciones que ocurren también dentro de los procesos de degradación que se conocen como reacciones de oxidación, que no es más que pérdida de electrones, la reducción, que es ganancia de electrones que hay. Creo que ustedes en química probablemente lo hayan escuchado ya anteriormente. Hay siempre un agente reductor, hay algún agente oxidante, que es el aceptor de electrones. También está el donador de electrones. Así que son algunos conceptos que son muy importantes que ustedes lo recuerden de su clase de química. Si no lo han dado, pues pueden leerlo nuevamente y para recordar. Aquí nuevamente les menciono las fórmulas que son importantes que ustedes conozcan estos conceptos para que los tengan claros. Estas son las coenzimas o las enzimas dentro del proceso de metabolismo que explican un poco mejor la parte de cómo se transfiere la energía desde los alimentos y cómo llega esa energía hasta cada uno de los millones de células de nuestro cuerpo, y es la que nos da la energía para poder seguir trabajando, para poder seguir estudiando o haciendo cualquier actividad o cualquier trabajo como lo hemos definido al inicio de la clase. Ahora vamos a ver la molécula importante de todo esto, que al final es lo que se va a formar. Luego que usted come, usted se desayuna un pan, una tortilla, lo que sea, al final lo importante para el cuerpo humano o para la planta o para otro animal es una molécula energética que se conoce como la ATP, y no es la Autoridad del Tránsito Panameño, como por allí a veces lo dicen, sino es que se define como el adenosín trifosfato. Es una molécula altamente energética, cargada, que es la que entra a la célula del cuerpo, y entonces esa célula, esa molécula energética es la que nos permite a nosotros, o esos miles de células nos permiten a nosotros levantarnos todos los días con energía y desayunar bien y tener bastante energía para poder entonces realizar un trabajo. Luego ocurren todos esos procesos químicos, entonces usted va a obtener el ATP, que es la molécula energética. Y aquí está una de las fases de cómo se transforma del ATP y el ADP, cómo se carga de energía esa molécula de lo que usted come. Por eso es que es importante tener una alimentación buena, pero sana, porque si no, si por ejemplo comemos muchas cosas o muchos alimentos ricos en grasa, ricos en azúcares, entonces esos azúcares se van a depositar principalmente en la sangre. La grasa se va a depositar también en la sangre, por ejemplo el colesterol, el triglicérido. Hay una cantidad, pero se van a depositar en exceso y nos va a causar entonces un daño a nosotros dentro de nuestro tejido, nuestro sistema circulatorio o de nuestros órganos, por ejemplo, principalmente el hígado, vesícula, vaso, páncreas, nos va a causar daños entonces a nosotros. Por eso es que aquí el ciclo de metabolismo es muy importante para esto. Algunas vitaminas que son importantes, también como alguien nos mencionaba antes, de que el sol es importante para que se produzca la vitamina D y se estimule la producción de calcio. Eso es cierto, muy importante, pero sabemos que las vitaminas y las coenzimas también forman parte de esos mecanismos de metabólicos, y que las enzimas son los mensajeros químicos de nuestro cuerpo, y por eso que tenemos que tener esas vitaminas también para que nos permitan a nosotros ser precursores de otras proteínas y precursores entonces de sustancias que son necesarias en nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Se fueron? Todo bien, profe. ¿Seguro? Se entiende. Los demás. Todo bien, profe. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una pregunta allí. A ver, entonces, ¿qué es el metabolismo? ¿Cómo podemos definir el concepto de metabolismo?
¿Cómo podemos definir el concepto de metabolismo? Degradación versus producción de energía, podría decirse, profe. Degradación versus producción. Sí, es un proceso químico de degradación, producción, sí. ¿Cuáles son los dos pasos del metabolismo, las dos fases principales que debemos tener claro? El anabolismo y el catabolismo. Anabolismo y catabolismo. ¿Cómo podemos definir anabolismo? ¿Como un proceso de qué? Un proceso de fusión O formación. o formación, correcto. Okay. ¿Y el catabolismo? Un proceso de degradación. Degradación. Bien, eso es importante que usted, si usted se acuerda de eso, degradación, formación, degradación y formación. Catabolismo degrada, anabolismo forma. Entonces usted va a ser mucho más fácil de entender cuál es la molécula energética que al final de todos los metabolismos es lo importante para nuestro cuerpo. El ATP. El ATP. Y recuerden que es el adenosín trifosfato. Después que usted come todo eso que usted se comió, que si el McDonald's, que si la lasaña, que todo lo que usted haya comido, al final lo que el cuerpo le interesa es esa molécula energética y otras más, como el NAT, el FAT, que hemos visto anteriormente, como esta que vimos aquí, esta NAT, FAT, NADH, FAT-H2. Esa molécula, miren qué dice aquí, al final producen ATP. Todas esas moléculas van a producir ATP, que es la molécula o la moneda energética que nuestro cuerpo utiliza. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las asignaciones para explicar un poquito las asignaciones de la próxima sesión. Van a haber siempre asignaciones formativas. Cuando hablo de asignaciones formativas, significan que ustedes las van a hacer en su cuaderno, las van a hacer, las van a investigar en su computadora, van a leer, van a buscarla, para que mejore el concepto y sea mucho más abarcador. Cuando habla de actividad sumativa, quiere decir que es la que usted va a encontrar en su plataforma, que tiene que hacer y entregar en un periodo de tiempo. Nuevamente recuerde que es muy importante la puntualidad de cada uno de ustedes. Eso es vital para que entonces nos vaya bien. Yo sé que a todos les va a ir bien y que todos van a entregar sus asignaciones y vamos a pasar y vamos a aprender. Sobre todo, no es tanto si pase o no pase, sino es, claro que es importante pasar, pero principalmente es lo que aprendí, lo que pudimos compartir. Ya sea también ustedes hacia mí, puede ser que alguno de ustedes maneje algunos conceptos nuevos y que yo no los tenga y amén. Mejor todavía, hacemos la clase mucho más dinámica. Entonces, esa va a ser la actividad sumativa. Dentro de las actividades formativas, se van a investigar los factores que afectan a las actividades de las enzimas. Todas estas actividades están en su módulo. Si ustedes revisan su módulo, que sé que lo van a hacer y van a leer, van a ver que son las mismas actividades. Solamente que yo le he dado una ponderación sumativa de nota a la actividad que dice que hacer un cuadro comparativo del anabolismo y catabolismo y al menos darle 3 ejemplos de cada uno. O sea, 3 ejemplos de una reacción catabólica, 3 ejemplos de una actividad, de una reacción, perdón, por catabolismo o catabólica. Dentro de la actividad formativa, ustedes van a investigar los factores que afectan a la actividad de las enzimas, la cantidad de enzima activa, cantidad de sustrato, el pH, la temperatura y la presencia de coenzimas. Y también usted va a dibujar la estructura del ATP. La ventaja es que aquí en mi presentación, aquí está. Así que usted nuevamente, si quiere en casa, puede volver a escuchar y ver la presentación. Y entonces usted va a poder ver este dibujo y lo va a poder hacer también para practicar y ver cómo está, cuál es la fórmula química o el dibujo de la estructura química de la molécula del ATP. Eso usted se lo puede hacer en su cuaderno de apuntes, usted lo puede leer, lo puede estudiar. ¿Por qué esto es importante? Porque los quizzes básicamente se basan de actividades formativas. Cuando yo pongo un quiz, el quiz se basa, por ejemplo, yo le puedo poner en el quiz, bueno, explique cuáles son los factores que afectan la actividad de las enzimas. Ya usted investigó que la cantidad de sustrato, pero ¿cómo? El pH, ¿cómo afecta?
la temperatura también. La pregunta es cómo afecta a la actividad de las enzimas y las coenzimas. Otra actividad que usted tiene que hacer en casa va a leer y estudiar el concepto de fotosíntesis y respiración celular. Usted va a ir adelantado para que en las clases, porque fotosíntesis y respiración celular son temas un poco complejos, toma un poquito de tiempo, y como nosotros nos vemos una hora, a veces es un poco complejo en una hora pues poder explicar todo. Así que usted en la casa puede leer, y si usted tiene algunas preguntas, igual ese día en la próxima sesión usted las puede traer y allí las podemos discutir. Actualmente todavía no está. El taller que le va a aparecer a ustedes en la plataforma es la actividad sumativa. Actualmente todavía no aparece porque en la plataforma están haciendo algunos arreglos. Pronto va a estar solucionado. Pero apenas esté arreglado, usted va a ver que en su plataforma va a estar la actividad. También yo le voy a estar subiendo algunos links de videos como este que está aquí, que con esto usted puede complementar y puede escuchar mucho más sobre el tema del metabolismo. También le voy a subir algunas lecturas para que usted las haga, y en la lectura le voy a dar la descripción de para qué la va a utilizar, si es para un quiz, si es para discutirla en clase, en la próxima clase. Así que hay que estar un poquito pendiente de las notificaciones que le llegan a la plataforma de cuando he subido algún archivo. Lo que lleva nota o lo sumativo actualmente es esta asignación. Es individual, hay asignaciones que van a ser grupales, otras individuales. Esta por el momento es individual. Este video igual va a estar aquí, si quieren lo pueden ver, si quieren tomar foto a la imagen, si no esperan en la plataforma. Pero lo importante es que en la casa le dediquen tiempo, así como sé que tienen que dedicarle tiempo a otras materias, pero que le dediquen un poquito de tiempo para entender un poco mejor el tema, y estoy seguro que en los mensuales le va a ir bien. Así que no va a haber problemas. Los mensuales siempre van a estar enfocados sobre el módulo, pero principalmente en las presentaciones que estamos haciendo ahora. Así que si usted en la presentación estuvo allí, estuvo escuchando, participando y lee la presentación, yo se la voy a subir también en formato PDF a la plataforma para que usted nuevamente como un PDF la pueda leer y pueda verla. Así que va a tener todas las herramientas en plataforma, en PDF, más lo que usted investigue para poder estudiar y poder realizar al final del trimestre. Igual va a haber un examen final, que allí vamos a valorar que puede ser para que usted lo haga. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido de las asignaciones, que no quede claro. Profe, y aparte de eso, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro. Para saber si en WhatsApp lo podíamos agregar por algún problema o algo, o prefería que no. Sí, en el inicio de la clase yo les comentaba que el miércoles de 8 de la mañana a 4 de la tarde es su periodo para que ustedes me hagan consulta. Yo les voy a dar mi número, no hay ningún problema. Solo recuerden que las preguntas deben estar relacionadas con alguna duda de alguna asignación, y que después de las 4 de la tarde pues probablemente no les pueda responder. No atienda, ok. Sí, porque ya saben, ya tenemos un rango bien amplio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Correcto? Sí, no hay problema. Entonces hay un rango bien amplio, no le he puesto de 8 de la mañana a 10 de la mañana, no. Para darme chance, porque a veces todos tienen preguntas, entonces hay de 8 a 4. Anoten mi número: 6786-5250. No sé si ya lo copiaron. Repítalo, profe. 6786-5250. Ahí lo envío en el chat igual si alguien no lo escucha. Ok, entonces si de repente si usted tiene un grupo y hay algún líder del grupo, por ejemplo, si es usted me puede hacer la pregunta y sale más fácil y yo le respondo a usted, y usted si quiere se lo reenvíe. Pero si hay alguna necesidad de algún compañero suyo de hacer una pregunta directamente a mí, pues porque no se siente confianza, bueno, yo también se la puedo responder, no hay problema. Listo. ¿Alguna consulta de alguien más?
Profesor, yo soy estudiante pero modular y quería hacerle la pregunta que donde dice dibuje la estructura ATP, ¿también puede usar el que usted enseñó? Sí, claro, si usted es modular también lo puede utilizar, no pasa nada. Pero todas las herramientas que yo le doy a ustedes o todo lo que yo suba le va a funcionar para que hagan sus asignaciones. Esa es mi idea, de que ustedes la puedan utilizar también para hacer sus asignaciones. ¿Alguna consulta más? ¿Nadie? No por el momento. Ok, entonces si es así, fue un gusto estar con ustedes. Espero que la próxima sesión